Canal 4 presenta. Ustedes y particularmente con un sector que es muy pujante. Por eso hoy hemos decidido comenzar algo en común y veremos con el transcurso del año que en realidad es algo muy en común que tenemos la ciudad con los dirigentes que nos representan en diversos sectores. Y por eso hemos invitado en este primer programa, y ya lo tenemos aquí junto a nosotros, a quien es el titular de ATUR, quien es la Asociación de Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y también al secretario general de la CGT Seccional Río Cuarto. Le tenemos aquí a Eduardo. Eduardo, el placer de estar con vos y bueno, buenas noches. Bueno, ¿cómo te va? Desearte éxitos en este emprendimiento, tu capacidad, deja sin ningún tipo de duda sobre eso. Y agradecerte que estemos acá en este primer programa, porque uno asume que más allá de mi persona es una consideración especial hacia los trabajadores. Y es un gusto que tu primer invitado seamos precisamente quienes venimos de ese sector. Muchas gracias, Eduardo. Descansado ya, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto, porque hemos pasado lo que es siempre un trajín importante, como es un proceso electoral en mi organización. Y ya bueno, han pasado 12 días creo de la elección, ya hemos recompuesto y recuperado fuerzas y ya estamos funcionando prácticamente pleno dentro de la ATUR. Eduardo, ¿cómo nace tu trayectoria? ¿Cómo decidiste de alguna u otra manera llegar a ser dirigente? Bueno, esto se remonta, yo soy parte de aquella generación que tuvo su despertar político en los años 70. Yo recuerdo una de las primeras actividades que puedo llamar de militancia social, ocurre cuando estábamos cursando el secundario. Yo estaba en un colegio técnico, teníamos algunos problemas con los alcances del título que daba el Colegio Industrial de Río Cuarto en la especialidad de construcciones. Esto generó algún tipo de movimiento a nivel provincial y nosotros acá llevamos adelante una toma del colegio reclamando que se reconociera nuestro alcance, el alcance de nuestro título. Y ya a partir de ahí, seguramente la militancia de características sociales tiene algo que uno debe llevar incorporado en los genes, me imagino, a pesar de que no hay antecedentes en mi familia sobre este tipo de actividades, pero cuando uno empieza se hace muy difícil luego parar. Yo inmediatamente, después de terminar el secundario, me voy a estudiar a Córdoba, comienzo a tener mi aproximación a la militancia universitaria, al mismo tiempo empiezo a llevar un proceso de formación político-ideológica que me empiezan a situar en un lugar que ya nunca abandonaría, es decir, me considero miembro del movimiento peronista y especialmente miembro de la clase trabajadora que integra ese movimiento peronista. Bueno, después hubo las circunstancias que todos conocemos, el golpe de Estado, tuve que retornar a Río Cuarto, empiezo a trabajar en la universidad y se comienzan a canalizar esas ganas de hacer cosas para los demás a través de la organización que nos nuclea en la universidad, que es la ATUR. Incluso hay una anécdota de aquellos inicios míos como pretendido dirigente sindical, que yo en la primera elección de la era democrática, estamos hablando del año 84, yo lo enfrento a Farina. En la primera elección democrática del gremio, año 84, y ya Farina estaba teniendo una trayectoria dentro de la ATUR, yo recién estaba ahí haciendo los primeros palotes y vaya a saber
por qué situación de aquel momento, seguramente mi inexperiencia, la juventud que tenía, yo en aquel momento tenía apenas 30 años, bueno, me llevan a enfrentarlo. El palizón que me pega Farina en aquellas elecciones son, de alguna manera, bastante importante, pero al poco tiempo Nelson me convoca a trabajar con él, me arrimo, comenzamos a trabajar y de ahí hemos formado prácticamente una sociedad que ya debe estar próxima a los 30 años. Hubo un interreño, yo en algunos años, a finales de los 90, me tomo un descanso de la actividad gremial. Digo, en aquel entonces ya se me habían quedado cortos los objetivos a lograr, pensaba que ya había dado todo, que no me iba a poder superar en la gestión, y doy un paso al costado para que otros compañeros asuman la responsabilidad. Pero luego, bueno, las circunstancias de la vida hacen que en el año 2009 vuelva a presentarme como candidato. Ahí en nuestra organización se produce un hecho que es histórico. Farina deja la Secretaría General por primera vez en todos los años de democracia que llevábamos. Yo ocupo ese lugar. Bueno, ganamos aquella elección en una forma muy ajustada. Al poco tiempo los compañeros del movimiento obrero me eligen para conducir la CGT en su proceso de normalización, y bueno, y esto está terminando donde hace unos días atrás los trabajadores no docentes tuvieron que valorar mis últimos 4 años de gestión al frente de una comisión directiva que me ha acompañado permanentemente. Y bueno, el resultado lo conoce todo el mundo. Yo creo que fue un resultado que prácticamente plebiscitó las políticas y la gestión de esta conducción. Y bueno, aquí estamos ya para emprender una nueva etapa, con algunos hechos que nos ponen contentos. Acabamos de organizar dentro de la universidad lo que llamamos la Juventud Sindical No Docente, un grupo importante de compañeros que no solo son el futuro de nuestra organización gremial, son el futuro de la universidad, porque son quienes están llamados a ocupar no solo los principales cargos de nuestra organización, sino los principales cargos en las áreas técnicas de la universidad y en la actividad del cogobernar la universidad, que los no docentes también tenemos participación en eso. Así que, bien, yo creo que estamos por encarar un proceso que es tratar de administrar este recambio generacional que indefectiblemente se va a dar en el sector no docente de la universidad, no más allá de los próximos 10 años, y con toda una serie de metas gremiales que nos llevan a consolidar los logros ya obtenidos y a profundizar la necesidad de seguir avanzando en aquellas demandas que los compañeros tienen y que le hacen entender a uno que la actividad gremial se va nutriendo de logros, porque un logro no puede ser otra cosa que la base para lanzarse hacia la conquista de un nuevo logro. Porque en realidad de lo que estamos hablando es de la dignidad del ser humano, y esa dignidad, digo, no va a alcanzar límites, siempre va a haber una demanda nueva a la que deberemos responder quienes tenemos esta responsabilidad circunstancial de estar al frente de una organización gremial. Como representante, como hombre que habla y que de hecho inculca esta especie de movilización, o al menos de que la gente se llegue y se acerque a los propios estamentos sindicales para pujar por los derechos de los propios trabajadores. ¿Qué opina de la militancia? ¿Ha cambiado con el transcurrir del tiempo? ¿Es distinto hoy en día que antes? Sí, yo creo que ha cambiado en muchos aspectos. Yo le digo, Gustavo, yo me inicio en lo que es una militancia netamente política. Luego todo esto que le conté rápidamente me lleva a ser un militante o un dirigente gremial. Y yo me acuerdo que en aquella época nuestra militancia tenía más que ver con
la capacitación, con prepararnos, con formarnos, con el discurso, con hechos concretos que en la década del 70 la juventud hacía permanentemente y que, por ejemplo, ni siquiera nos preocupábamos, y hoy todavía, si usted me lo pregunta, yo no lo conozco, en analizar o entender cuál era el funcionamiento interno de los partidos políticos a los que pertenecíamos. Yo el estatuto del Partido Justicialista no lo conozco, nunca me preocupó, porque primero porque tengo la concepción de que el peronismo es un movimiento. Y segundo que son las circunstancias las que deben poner los mejores hombres al frente del partido y tendrá que haber otros que se encarguen de conocer la parte técnico-legal. Yo digo, hoy me parece que primero hay una renuencia de los jóvenes a militar, una cosa que aparentemente se está revirtiendo en los últimos años, que debe tener muchos factores. Seguramente hoy la visión de los jóvenes es mucho más amplia que la que teníamos nosotros en aquel entonces, donde estábamos viviendo una situación casi en el mundo que estaba cambiando la vida de todos, desde los hechos culturales o artísticos que vivíamos en aquel momento. No se acuerda de la aparición de los Beatles, de los Rolling Stones, el movimiento hippie, el amor libre, el pelo largo, o sea, toda una serie de cosas que íbamos viviendo, el mayo francés, hasta cuestiones políticas que nos llegaban mucho, la revolución cubana, la lucha heroica de los combatientes de Vietnam contra las fuerzas del imperialismo, y que y todo eso nos iba dando una necesidad de poner nuestros esfuerzos para cambiar una sociedad que considero todavía injusta, y realmente volcábamos en forma mayoritaria los esfuerzos a ese tipo de actividad. Hoy creo que los jóvenes tienen una visión mucho más amplia. Todo el proceso de la dictadura militar y los miedos que inconscientemente instaló en la sociedad creo que influyeron mucho, pero bueno, pareciera ser que hoy el kirchnerismo está produciendo el fenómeno de la vuelta de los jóvenes a interesarse por la política. Habrá que ver con el paso del tiempo si los grados de militancia adquieren los altos niveles que alcanzó en la década del 70. Yo creo que aquella juventud del 70 tiene que haber sido la generación que dio el país mucho más comprometida con las transformaciones sociales. Y después seguramente hubo decisiones de esos grupos juveniles que son cuestionables, que se pueden discutir, pero hay un hecho que es innegable. Los jóvenes de aquel entonces ofrecían su vida en aras de esa transformación social que todavía estamos necesitando. Eduardo, tenemos mucho para charlar todavía en nuestro programa. Quiero que después me comentes acerca de quién fue la figura que en su momento te llevó a pensar a vos, en lo personal, de decir, bueno, quiero seguir este camino, quiero tratar de hacer lo mismo, y quiero que me des una referencia de quién fue, por ejemplo, Ubaldini, hombre histórico de la CGT a nivel nacional. Por eso te voy a invitar a que sigan con nosotros. Ustedes allí se pueden comunicar con Canal 4 por las diferentes vías de comunicación que tenemos, y bueno, para continuar juntos en esto que es algo en común.